Hola, ¿qué tal? En este capítulo vamos a estar hablando de una característica muy importante que tenemos con Sass. Se trata de los archivos parciales que nos van a permitir dividir nuestro código CSS en varios archivos para poder tenerlos más ordenados y darle mejor mantenimiento. Entonces vamos a verlo. Para ello yo aquí te voy a poner un ejemplo. Tengo mi archivo llamado layout.html. Este archivo lo puse aquí mismo dentro de la carpeta de Sass. Lo tienes en los recursos del video, pero de cualquier forma la estructura HTML es muy sencilla. Simplemente tengo un div con la clase contenedor y dentro tengo un header, un section con la clase main, un aside y un footer. Es lo único que tengo para tener en pantalla lo que sería esta estructura. Entonces es muy sencillo y es con lo que vamos a estar trabajando en este video. Después tengo mi archivo llamado layout.sass, en el cual también le agregué estilos para no hacer el video muy largo. Tú los puedes agregar, te tardas 2 minutos en hacerlo y si no, bueno, tienes el archivo en los recursos. Entonces, este archivo lo que nos sirve es que tenemos, como siempre, nuestros estilos para reiniciar los márgenes y los paddings. Tenemos nuestro box sizing, tenemos en el body un color y bueno, lo importante viene aquí. Tenemos un contenedor al cual le puse un ancho de 700 píxeles. Después tenemos aquí también que le puse tanto al header como a la clase main, como a la site y al footer un padding. Quiero que veas cómo le puse una coma entre cada elemento para separarlos. Esto es algo que podemos hacer con Sass. Bueno, con CSS también lo podíamos hacer, pero escribirlo aquí con Sass es más rápido. Y después lo que he hecho es que en el header le puse un fondo, al main también le puse un fondo, a la side otro y así con cada uno de ellos. Entonces vamos a compilar el archivo para que veas qué es lo que tengo. Por cierto, aquí lo tienes para que lo puedas copiar. Ahí está. Entonces vamos a compilarlo. Voy a abrir mi consola. Tienes que revisar que tu ruta sea correcta, recuerda eso. Y bueno, lo vamos a ejecutar el comando una vez más para que recuerdes cómo era. Simplemente escribimos nuestro comando sass --watch para que vigile el archivo, el cambio. Y vamos a decirle, queremos que el archivo llamado layout.sass me lo conviertas en un archivo llamado layout.css. Entonces doy un enter y ahí está. Dice que Sass está revisando por nuevos cambios. Perfecto, entonces vamos a guardar. Vamos a irnos a nuestra página, actualizamos y esto es lo único que tenemos. Es algo realmente muy sencillo. Simplemente tenemos un header, el main, el footer y el aside. Tenemos esta estructura que es muy sencilla, pero se asimila a lo que nosotros haríamos con un sitio web más grande. Obviamente con más estilos y más detalles. Entonces, ¿para qué hago esto? Bueno, porque la característica que te voy a comentar trata sobre esto. Como puedes ver aquí en este simple archivo tenemos 41 líneas de código. Aquí las tienes, 41 líneas. Y lo cual es realmente poquito código para lo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasa con prácticas más grandes? Como por ejemplo, si me voy aquí a mi carpeta de prácticas, portafolio, CSS. Si abro mis estilos CSS, en esta práctica teníamos 295 líneas de código. Son básicamente 300 líneas de código. Y si nosotros queríamos modificar algo, supongamos el header, bueno, pues teníamos que buscar entre todo el código dónde es que habíamos puesto el header. Entonces lo buscamos y bueno, aquí está el header. De hecho, hasta le habíamos puesto un comentario. Pero esto es un poquito complicado porque tenemos que revisar entre todo el código y digamos todo el código está en un solo archivo y está mal organizado. Entonces vamos a organizarlo y para ello tenemos una función de Sass que se llama archivos parciales, que lo que nos permiten es que todo el código que nosotros tenemos lo podemos dividir en varios archivos. Por ejemplo, en un archivo podemos tener todo lo que son nuestros estilos del header. Por ejemplo, seleccionaríamos todo, lo cortamos y lo podríamos poner en un nuevo archivo junto con todos los estilos del header. Después nos iríamos a nuestros estilos CSS, seleccionaríamos todos los estilos que tienen que ver con el main, que serían todos estos, y los pondríamos en otro archivo. Y ahí está, como puedes ver, este archivo de main solo incluye cosas del main, pero abarca ahora 97 líneas de código, abarca muchísimo menos. Y si quieres citar alguna parte de lo que es el main, bueno, lo tienes aquí y es más fácil de buscar y de leer. De eso es lo que vamos a estar haciendo en este capítulo. Y bueno, por lo tanto, tendrías que ir copiando y pegando cada una de las partes. Entonces voy a cerrar estos archivos, no voy a guardar cambios, simplemente era para que vieras cómo lo íbamos a hacer. Y bueno, vamos a hacer lo mismo con esta práctica que teníamos aquí de layout. Entonces voy a agregar varios archivos, voy a agregar el primero de ellos y aquí la regla que necesitamos es la siguiente. Cuando guardemos el archivo, lo vamos a poner en nuestra misma ruta del archivo de Sass. En este caso aquí está mi archivo de layout.sass. Y tenemos que ponerle un guión bajo al inicio. Por ejemplo, vamos a ponerle generales. ¿Qué va a ser para los estilos generales?
y vamos a ponerle nuestra extensión de .sas o .scss, la que tú estés utilizando. En mi caso, bueno, ya sabes que es sas. Entonces hacemos un nuevo archivo, vamos a copiar todos nuestros estilos generales, que son todos estos que teníamos aquí. Entonces los voy a cortar con control X o puedes darle clic derecho, cut, ahí está. Los estamos eliminando de nuestro archivo de layout.sas. Nos vamos a ir aquí, los vamos a pegar y vamos a guardar. Y ahí está. Y entonces, si yo me voy aquí a lo que sería mi consola, como puedes ver me dice que ha habido cambios detectados, que ahora tenemos un archivo nuevo llamado generales.sas. Yo te recomiendo aquí, porque a veces digamos se traba un poquito la consola, que presiones control C para que te salga este letrero que dice desea terminar el trabajo. Voy a escribir la S para decir que sí y presionar enter, ahí está. Y vuelvas a poner el comando. Lo tienes que volver a hacer para que no vayas a tener ningún problema. Entonces, una vez haciendo esto, otra vez, en lo que es nuestra consola, lo que es SAS, ya está revisando para nuevos cambios. Y entonces, por ejemplo, nos podemos ir aquí a generales y si el fondo era un color blanco, le puedo poner a otro color. Por ejemplo, vamos a ponerle FF8 y 3 ceros. Vamos a guardar, actualizamos y bueno, ahí está. Aquí, como puedes ver, nuestros estilos se han desacomodado. Esto es porque, primero que nada, tenemos un archivo llamado generales.sas. Hemos hecho un cambio, pero muy importante, nunca lo hemos mandado llamar en este archivo. Entonces tenemos que mandarlo llamar. Para mandarlo llamar es muy fácil. Tenemos que ponerle @import y decirle cuál es el archivo que queremos importar. En este caso puede ser generales. Y aquí importante otra cosa, simplemente ponle lo que es el nombre, no le vayas a poner lo que era el nombre de, por ejemplo, _generales o no le vas a poner _generales.sas, no, simplemente ponle el nombre sin el guión bajo, de esta forma, para que SAS lo pueda detectar. Entonces ahora sí vamos a guardar y si actualizamos, ahí está, nuestros estilos CSS ya detectaron el cambio en nuestro archivo de generales.sas y lo hemos hecho. Voy a regresar los estilos, voy a guardar, actualizo, ahí está, funciona correctamente. Y entonces tenemos que hacer esto para cada una de las partes. Por ejemplo, en el header tendríamos que hacer un nuevo archivo. Primero que nada, cortar, hacer un nuevo archivo al cual vamos a ponerle _header.sas, pegar el código y después irnos aquí y llamarlo import header. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo para el main. Vamos a cortar, hacemos un nuevo archivo al cual le ponemos _main.sas, pegamos, nos vamos aquí y ponemos otra vez import el archivo llamado main. Hacemos lo mismo para la site, vamos a cortar, agregamos un nuevo archivo, lo vamos a guardar bajo el nombre de _aside.sas. Nos vamos aquí, ponemos @import aside. Y vamos a hacer lo mismo para el footer. Entonces hago un nuevo archivo, le voy a poner _footer.sas, pego mi código, guardo y aquí otra vez vamos a ponerle import footer. Y entonces como puedes ver nuestro archivo layout.sas, que es el que estamos compilando, es simplemente el archivo que nos va a permitir importar todos los demás. Aquí podremos poner más estilos si tú quieres, puedes ponerlos, pero lo ideal es que en tu archivo principal simplemente los importes. Y ahora, puedes tener cuantos archivos tú quieras, yo te recomendaría que entre más mejor, porque vas a tener todo más ordenado. De esta forma, si tú dices, yo quiero modificar, por ejemplo, lo que es el header, pues simplemente te vas a tu carpeta, que tendríamos aquí en SAS, y vamos a abrir el archivo _header. Entonces lo abrimos, es este, y ya tengo mis estilos. En este caso son muy poquitos estilos, son 3 líneas de código básicamente por cada archivo que tenemos. Y, bueno, aquí son 5. Pero como puedes ver es muy poquito código, pero en prácticas más grandes sí que tenemos más líneas de código. Por ejemplo, me voy a regresar otra vez a la práctica del portafolio, a los estilos CSS y la parte del header era todo esto. Entonces es bastante código el que teníamos, pero está mucho mejor si lo tuviéramos en un nuevo archivo y estuviera más claro. Para eso nos sirve. Y ahora en nuestro archivo de layout, en mi archivo aquí en SAS de layout.css, lo voy a abrir y ahí está, como puedes ver, aquí en el resultado final, que es este archivo es el que va a leer el navegador. Tenemos todos los estilos, aquí los tienes correctamente. Entonces,
De este archivo de layout.sas hemos compilado a lo que es este archivo. Y la verdad está genial esta característica de import porque nos permite eso, dividir todo por archivos y tenerlo más organizado. Por ejemplo, yo aquí puse estilos generales, el header, el main, el aside y el footer. Pero es posible que tú en tu página web puedas tener más. Por ejemplo, aquí pudimos haber agregado otro para los media queries, para la parte responsive. Y por ejemplo, cuando ya más adelante quieras hacer mantenimiento web de tu sitio, por ejemplo, quieras decir, quiero modificar, no sé, el footer, abres tu archivo del footer y lo editas fácilmente, sin tener que leer el código de los demás. Entonces está bastante genial, espero que te guste esta característica. A mí la verdad es que me gusta mucho porque la utilizo bastante. Cuando estoy haciendo sitios web de tamaño medio a grande, es muy importante que lo tengas organizado. En un futuro te lo vas a agradecer porque sí que es mucho más fácil organizar y mantener tu código. Y bueno, pues esta es la característica que te quería mostrar. Espero que te haya gustado, que la uses. Y por cierto, aquí otra cosa que se me olvidó antes de acabar el video. En nuestro programa de Koala, que es el que hemos estado utilizando, también funciona. Lo único que tienes que hacer es, bueno, aquí tenemos nuestro archivo de layout.sas. Recuerda poner tu ruta correctamente, que sería estilos.css. Aquí me dice que si quiero reemplazar, le voy a dar que no, porque como lo estoy haciendo en la consola, no quiero reemplazar, pero bueno, simplemente escoges tu archivo de layout.css, que sería este, le das un guardar. Y a veces se traba, esto es algo que te tengo que comentar, a veces se traba. Si se te traba, realmente lo único que tienes que hacer es dar en compilar, porque a veces el autocompilado digamos que no funciona cuando estás trabajando con múltiples archivos. Lo mismo puede pasar con la consola. Si te llega a pasar tanto en la consola como aquí, simplemente repite el proceso de compilar el archivo y de esa forma, bueno, te debería funcionar correctamente. Y bien, pues eso ha sido ahora sí todo por este capítulo y nos vemos en el próximo.